Bienvenidos a Dentro la Historia, el canal para amantes de la historia contemporánea. Hoy se celebra una conmemoración civil, el 10 de febrero, el Día del Recuerdo. Una jornada que fue instituida por ley hace más de 20 años para transmitir la memoria del éxodo juliano-dálmata, como una dolorosa solución para el pueblo italiano tras la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿qué no encaja y qué debe profundizarse en esta historia? Hay mucho. Porque, lamentablemente, a veces en la interpretación histórica se omite algo para celebrar otra cosa. Y si no es para celebrarlo, es para darle importancia. Parece que la narración histórica sirve para otros fines. Entonces, ¿qué sucede a veces? Que la manipulación, porque así se llama, se dice manipulación, llega al punto de negar algunas verdades, o minimizarlas, borrarlas, eliminarlas o cubrirlas. Simplemente con un velo. Para no explicar todo, queda como si lo que se quiere recordar fuera únicamente motivo de odio ciego, de brutalidad, sin ninguna explicación. Nosotros, en Dentro, la historia profundizamos en la historia en todos sus ámbitos, y nunca olvidamos nada. Por eso hoy, con motivo del Día del Recuerdo, hemos decidido dedicar un video al éxodo de Pola, deteniéndonos en un episodio, la masacre de Vergarolla. Pero también viendo todo el contexto. Es un video nada fácil de realizar. Giovanni y yo nos dimos cuenta cuando lo planeamos, pero era un video necesario, así que les pido paciencia. Y sumerjámonos juntos en esta historia de dolor. Nuestra historia no puede sino comenzar muy atrás en el tiempo. Entonces, hay que remontarse mucho antes de la Gran Guerra a la conformación étnica, lingüística y cultural de ese gran popurrí que era el Imperio Austrohúngaro. Un imperio basado en un sistema delicado de patentes imperiales que eran concesiones para ejercer libre comercio, culto religioso, enseñanza escolar, entre otros. Este sistema preveía un equilibrio sumamente delicado, pero bastante proporcionado, entre las distintas almas que componían precisamente el imperio, en la costa este del Adriático, en Istria y Dalmacia. También significaba la posibilidad para la comunidad italoparlante de emerger como un ejemplo cultural dominante. Desde las zonas rurales, mucho más pobres económica y culturalmente, ocurría migración constante hacia la costa, de núcleos, inicialmente eslavoparlantes, o al menos de etnia eslava, que buscaban la asimilación con las comunidades italoparlantes, incluso modificando nombres y apellidos, con tal de acceder a ciertos beneficios. Así nace la cuestión adriática, la cuestión oriental. Cuando el Imperio Austrohúngaro cae en 1918 tras la Gran Guerra, Istria se vuelve un símbolo de la fractura europea en el siglo XX. Pola, ciudad portuaria multiétnica y principal base naval imperial, es anexada a Italia junto con Trieste y gran parte de la Venecia Julia. La retórica oficial mencionaba tierras redimidas. Pero la realidad social era mucho más compleja. Este equilibrio delicado, frágil, hecho de lenguas, de identidades, de pertenencias, es algo que se ha sedimentado a lo largo de los siglos. Fue garantizado por un gobierno central en Viena que por mucho tiempo dio grandes libertades locales a cambio de sumisión general. La llegada del fascismo a Italia rompe definitivamente este equilibrio. Ya lo vimos en otro video del canal. La quema del Narodni Dom en Trieste fue el primer acto escuadrista en Italia. Istria se volvió un laboratorio del nacionalismo fronterizo. Cierran las escuelas de lengua eslava y se prohíbe el uso público del esloveno y croata, como ocurrió en Alto Adige. En alemán, los apellidos y nombres de lugares se italianizan forzosamente. Hay una represión sistemática de las asociaciones culturales y políticas no italianas. No se trata de episodios marginales. Es una política deliberada, sostenida por el Estado, que ya es una dictadura, y por las autoridades locales, que son una emanación directa de esta dictadura. Es una violencia administrativa y cultural que, en lugar de unir comunidades en un Estado, solo radicaliza identidades, fomentando el odio nacional y allanando el camino para un futuro enfrentamiento entre nacionalismos opuestos. Ese es el verdadero problema, porque el nacionalismo croata y el esloveno no nacen en la posguerra. Después del 45, nacen mucho antes,
ya habían surgido a finales del siglo XIX, como respuesta al irredentismo italiano. Impulsado durante el gobierno imperial de Viena, que buscó equilibrar mediante la teoría de extremismos o nacionalismos opuestos. Si lo prefieren, una situación muy delicada. Haber exacerbado aún más las divisiones y las distinciones en beneficio de una sola comunidad y en perjuicio de las demás. Solo sentó las bases para lo que seguiría. En 1941, la Italia fascista ataca Yugoslavia de forma traicionera. Yugoslavia firmó un acuerdo con el Eje, pero lo renegó días después. Hablamos de eso en el video sobre el joven rey Karađorđević, disponible en el canal. Yugoslavia colapsa rápidamente e Italia ayuda a su desmembramiento. Dalmacia, Eslovenia y Montenegro son zonas ocupadas que pronto adquieren ciertas características. Brutales redadas, represalias, incendios, destrucción y deportaciones. Se establecen campos de concentración para civiles en Treviso, Udine y en la isla de Rab. En estos campos mueren miles, principalmente eslovenos y croatas, lo que empeora aún más la situación. Quiero destacar que el capítulo de los campos de concentración italianos para eslovenos y croatas ha sido eliminado de la memoria pública italiana. Hoy es el día del recuerdo, pero nadie recuerda esos campos. Debemos entender y saber qué ocurrió. Para muchos eslavos, Italia, 43-45, no solo fue potencia derrotada, sino exocupante responsable de crímenes de guerra. La frontera oriental no ve el final del conflicto como liberación pacífica, sino como una transición violenta entre dos dominios. Nacionalismos opuestos. Existía el nacionalismo fascista italiano, pero cada vez surge más el nacionalismo paneslavo. En la primavera de 1945, los partisanos yugoslavos de Tito, aprovechando el colapso de todas las fuerzas del Eje, ocupan gran parte de Istria, además de ocupar la ciudad de Trieste. Inicia una etapa de purgas, arrestos y ejecuciones sumarias que primero afectan a fascistas y colaboradores, pero también a ciudadanos comunes, especialmente de origen o lengua italiana, porque son percibidos como hostiles o potenciales enemigos del nuevo régimen, del nuevo orden que se está formando. Existe un enclave que inicialmente no se ve afectado, la ciudad de Pola, que tiene una situación distinta por estar bajo administración militar aliada. En espera de una decisión definitiva sobre la cuestión fronteriza, ¿dónde trazar las nuevas líneas? Formalmente, Pola es un territorio bajo control británico-estadounidense. Básicamente, se trata de una ciudad suspendida, donde continúan conviviendo tensiones, donde hay propaganda opuesta, donde hay infiltraciones de los servicios secretos yugoslavos, de la policía de la OSNA, donde hay miedo cotidiano, donde la comunidad italiana no entiende que está cometiendo un error gravísimo. De 1945 a 1947 se debaten tratados de paz, fronteras, regímenes políticos y la reorganización de Europa. En Pola, el periódico La Arena intenta forzar la situación y publica en primera plana un largo editorial titulado O Italia o Exilio. La comunidad de Pola que lee ese periódico solo quiere forzar la situación, reavivar el nacionalismo italiano y pedir reconocimiento internacional de su identidad. El problema es que ciertas demandas solo se pueden hacer si hay un respaldo político. Pero Italia en ese momento, aunque tuvo el estatus de cobeligerante en el último conflicto, es un estado derrotado y no tiene fuerza política para lograr algo. Solo puede negociar condiciones menos duras en los tratados de paz. Ese es el verdadero problema. ¿Y cómo reacciona la opinión pública mundial? Mira hacia otro lado, no tiene ningún interés, no quiere sacrificarse. Es una cuestión que se ve como marginal, periférica, frente a las tensiones que ya se están desarrollando entre el este y el oeste. Pola no vale medio mundo. Suena feo, pero es la verdad. ¿Y cómo lo viven Tito y los yugoslavos? Muy mal. Lo ven como una imposición, un intento de forzar la situación, de esconderse detrás de la tutela británica estadounidense para privar a la resurgida Yugoslavia, que ya no será un reino, sino una república socialista, de una ciudad fundamental, una salida al mar, un puerto. ¿Para qué? Para seguir satisfaciendo un nacionalismo que es visto con una sola etiqueta fascista, es otra exageración. No todos los nacionalistas de Pola son fascistas.
Al contrario, el problema es que, al exacerbar los ánimos, dividir y polarizar, no se hace más que buscar una dicotomía. Y entonces, el enfrentamiento. Y en los enfrentamientos, aunque sea feo decirlo, pero es verdad, siempre prevalece quien tiene más fuerza sobre quien no tiene ningún apoyo. Y así llegamos al momento decisivo. La masacre de Vergarolla es el 18 de agosto de 1946. Vergarolla es una localidad de Pola. Es una playa cercana al centro, frecuentada casi solo por la comunidad italiana. Muchos jóvenes y familias van a Vergarolla a nadar, tomar el sol y relajarse. Se organizan competencias deportivas, principalmente de natación. Además, la playa está lejos de la prensa internacional, que está enfocada en las conversaciones de paz y en China. La playa es el objetivo ideal, tanto étnica como políticamente, para enviar un mensaje. Hay otro elemento a considerar. En una esquina de esa playa se han acumulado minas navales. Se preguntarán, ¿fueron los aliados? Son minas que fueron dragadas de las aguas frente a Pula y del mismo puerto. Esas minas están inertes. Se retiraron los percutores y espoletas, así que no hay de qué preocuparse. Además, las minas no están esparcidas por la playa, sino reunidas en un área cercada. Los niños juegan alrededor de ese cercado, aunque los adultos siempre les dicen que no exageren, que no se arriesguen, que no se lastimen. Incluso los adultos ya se acostumbraron. Esas minas llevan meses ahí. Antes daban miedo. Ahora la gente casi no les presta atención. Ya son parte del paisaje. Reactivar esas minas requiere intervención técnica, con detonadores que no están ahí en ese momento, pero no se puede asegurar que nunca vuelvan a estar. El 18 de agosto de 1946, una fuerte explosión ocurre en Vergarolla por la tarde. Es una explosión que se escuchó hasta la ciudad, y es una explosión que quedará en la historia. Esa explosión. Esas minas que estallan de repente mientras en la playa se lleva a cabo una manifestación deportiva juvenil. Provocan una masacre. Pula no lo olvida. A las 14:10 ocurre la explosión, causando más de 60 muertos confirmados. Pero quizás sean más, incluso cerca de 100. Muchos cuerpos lanzados al aire caen destrozados y es difícil identificarlos. Las ambulancias van de la playa al hospital sin poder determinar la magnitud de la masacre. Es una escena apocalíptica. Cuerpos desmembrados, gritos, sangre, familias destruidas, niños y padres buscándose, médicos recibiendo a sus hijos muertos. Desesperación total. ¿Quién fue y por qué? ¿Por qué atacar a jóvenes, a niños, a familias? Quien sobrevive a esa masacre no puede volver a la vida de antes. Y no solo porque algunos quedan con heridas permanentes, como amputaciones o cicatrices para siempre. Hay un trauma psicológico profundo, pero está claro que esa masacre no fue simplemente una voluntad de hacer daño. Se buscaba dar una señal y motivar a la comunidad italiana que adoptó ese editorial Italia, o el éxodo, precisamente hacia el éxodo, irse al exilio, fuera de Pola, que debía convertirse en una ciudad yugoslava, desde Vergarolla en adelante, desde el 18 de agosto de 1946 al 10 de febrero de 1947, el día en que se firma el Tratado de Paz que entrega las tierras istrianas a Yugoslavia. El éxodo, incluso desde Pola, se convierte en una opción no solo posible, sino recomendada, obligatoria. Es un punto de inflexión histórico. Desde entonces se nota una voluntad constante de irse, de alejarse de donde se estuvo mal. Pero regresemos a las responsabilidades. ¿Cuál es la historiografía más reconocida? Actualmente, coincide en que fue un atentado organizado por la OSNA, la policía secreta, Yugoslavia. El objetivo, precisamente, era aterrorizar a la población italiana, acelerar las operaciones de huida de los italianos, hacer irreversible la anexión a Yugoslavia. Lamentablemente, no existen pruebas judiciales de lo que ocurrió, pero el conjunto de indicios, documentos y testimonios es lo suficientemente sólido como para dirigir todas las sospechas en esa dirección. Más allá de la interpretación binaria del caso Vergarolla y la frontera oriental, es importante ver cómo los nacionalismos italiano, luego fascista, y yugoslavo, después de Tito, solo destruyeron lo que había. Una convivencia interétnica pacífica o equilibrada. El fascismo destruyó la convivencia.
reprimió y humilló a las poblaciones eslavas en la guerra e impuso campos de concentración. El movimiento de Tito usó el terrorismo político contra los civiles italianos, practicó purgas sumarias, persiguió una limpieza no étnica, sino nacional, disfrazada de revolución. Vergarolla no fue una venganza, sino un acto de violencia estratégica contra civiles indefensos, que tenía dos culpas. La primera, intrínseca, aunque ni siquiera se puede llamar una verdadera culpa, o sea, ser italianos. La otra, haber adoptado una política ciega, sorda o muda, o Roma o el exilio. La masacre de Vergarolla y los campos de concentración italianos fueron silenciados por mucho tiempo. Gracias al trabajo de historiadores como Raúl Pupo, Roberto Spazzali y José Piriwetz. Con la apertura de los archivos angloamericanos, se volvió a poner los campos de concentración italianos y Vergarolla en el centro del debate. Ese día del recuerdo, lamentablemente, pasó de ser una oportunidad para reflexionar sobre la historia de la frontera oriental a perpetuar el odio, justo lo contrario de su propósito. Llegamos al último gesto, al último acto, al 10 de febrero de 1947, cuando el general Roberto de Winton, el gobernador general de la ciudad de Pola, un inglés, es asesinado a tiros por Maria Pasquinelli, una colaboradora fascista que dispara y mata como gesto de protesta contra la asignación de Pola a Yugoslavia. Matar a un hombre que hizo todo por proteger a la población italiana. No pudo evitar la masacre de Vergarolla, pero intentó impedir la violencia en otras ciudades de Istria y en Trieste. ¿Para qué? ¿Por una decisión ajena? Roberto de Winton es la última víctima inocente, además no italiana, de la cuestión oriental. Se podría casi definir como la última víctima de Vergarolla. Roberto de Winton paga culpas que no tiene. Es un clima de odio, una sola dirección. No es solo un odio croata o esloveno contra los italianos. Es un odio entre varias comunidades. Es un odio que ha sido alimentado con el tiempo por varios instigadores, por gente que avivó el fuego, que quería hacerlo. Nada más que arruinar lo que había sido un modelo exitoso, aunque frágil, aunque delicado, de convivencia. Maria Pasquinelli, quien cree ser heroína, pero solo es una asesina. Solo ejecuta el último acto de odio, haciendo que exiliados y sus descendientes paguen por mucho tiempo el precio de ese desprecio. Si me permiten el juego de palabras, porque los exiliados, aquellos que huyen y que vienen a Italia, a la República Italiana, son vistos con molestia. Son considerados despojos del fascismo, vistos no como un mal necesario, sino como algo que deben aceptar a la fuerza. Son vistos como huéspedes indeseados, también por culpa de Maria Pasquinelli, ya que en vez de dialogar, se optó por la violencia. La fuerza de las armas, que nunca tiene razón de ser, nunca es un método real para resolver las diferencias, para resolver las cuestiones internacionales. Esta es la herencia enferma de la frontera oriental, la historia de Vergarolla y de Pola. Muerto siendo inocente por culpas, intereses y juegos políticos ajenos. Al final, ese es el precio. No lo pagan aquellos que dibujaron las líneas fronterizas en los mapas. No lo pagan. Quienes quisieron los campos de concentración usaron las foibas repetidamente o colocaron los detonadores en Vergarolla. La cuenta la pagan quienes murieron en los campos, en las foibas, en Vergarolla, quienes perdieron todo. Huyeron o fueron recibidos con insultos y escupitajos. Estos son los hombres, mujeres, niños y ancianos que pagaron la cuenta. No lo olvidemos. Y entonces, si realmente queremos reflexionar sobre el Día del Recuerdo, hoy, que es el Día del Recuerdo, recordemos todo. Y sobre todo, tratemos de no repetir lo que sucedió. Porque esas víctimas, desde los niños y jóvenes de Vergarolla hasta Roberto de Winton, no merecían todo eso. Y tampoco lo merecen hoy. Para honrar su memoria, estudien lo ocurrido en la frontera oriental y luego digan, nunca más.